Iñaki, Adrián, Julio y Andrea. Esta es la práctica número 2, que fue de prueba de tensión. Nuestro objetivo es conocer la operación de la máquina universal y realizar un ensayo normalizado de tensión de acuerdo a la ASTM. ¿Qué buscamos en esta práctica? Buscamos calcular la resistencia del acero y del aluminio y luego comparar esos resultados con las normas de la ASTM. ¿Y cómo lo haremos? Con pruebas que realizaremos con la máquina universal. Bueno, empezaremos con el procedimiento de la práctica. Lo primero que hicimos fue medir ambos metales. Tenemos un metal de acero y uno de aluminio. En cada uno mediremos el diámetro y la longitud. Después, esos valores los vamos a introducir a la computadora de la máquina universal. Después de haber medido eso y de introducir esas cantidades, tenemos que medir media pulgada de cada trozo de material, donde está la parte de la pared hacia el centro, para así de esa forma poderlo meter justamente en las mordazas de la máquina universal. Después Cirilo nos explicó cómo ir cambiando todo y cómo ir moviendo la computadora. Por ejemplo, ya teniendo ajustados las mordazas, tenemos que hacer una fuerte palanca para que el material no se salga o se resbale, porque cuando empiece la máquina a trabajar, las mordazas suelen salirse o el material suele salirse y no se rompe nada, no hay un experimento concreto. De hecho, ya con mi compañero Iñaki, Cirilo pudo trabajar. Él le iba diciendo en qué momento tenía que ir picando en la máquina. Para que la máquina pudiera iniciar tenía que comenzar con test now, un botón de la máquina. Y brevemente la máquina iba a empezar trabajando, y lo que hacía era jalando el material y empezando a graficar. Se puede notar que la gráfica roja es lo de la elasticidad. La azul es el de 0.2% de error que puede tener y llega a un punto que se llama yield point. Acá más al fondo, en la parte negra, se puede alcanzar a ver el punto de quiebre, que es donde el material llega a ese punto final en donde se puede romper. Estábamos calculando la elasticidad, y lo que dicen estas gráficas es todo lo que se puede estirar cada material, el acero y el aluminio, antes de que tronara. ¿Ya empezó a estirar? Ahorita está subiendo. Es hasta que llega a cero. Allá se ve allá si está estirando o no. ¿En dónde? ¿Force? Si empieza a hacer la gráfica, ¿no? Strain. ¿Está subiendo o no? Todo está subiendo. Sí. Ok. Ahí va ya la curva. Entonces te va a llegar un momento que te va a decir que retire yo el extensómetro. ¿Y si truena antes? No truena antes, no prende. Imagínate si te truena antes, ¿qué pasa? Pues lo bota, pero se queda colgando ahí, ¿no? Mira, ahí dice que ya la remueva, ¿no? Desde la reunión, por ejemplo. Acero. Este es acero 1045. ¿Sí le pusiste? Ya, no falta mucho. Unos segundos. ¡Ah, no! Lo dejaste. Ya va para arriba. Empezaremos con los cálculos del aluminio. Primero tenemos que sacar el área. La fórmula es diámetro por pi sobre 4, diámetro al cuadrado, perdón, y nos da 0.190 inches. Empezaremos a sacar después con la deformación. Necesitamos la longitud final y la inicial del tubo de aluminio, y es longitud final menos inicial sobre longitud inicial, que nos da 0.2103 inches. Luego sacaremos la resistencia de fluencia, que es la fuerza sobre el área inicial, 6.440 sobre 0.190, que da 33.884 PSI. Luego sacamos la resistencia de tensión. Aquí usamos la fuerza del 2%, que es 7.770 sobre 0.190 y nos da 40.894 PSI. Aquí podemos ver que tuvimos un 8.35% y un 2.77% de error, ya que nos tuvieron que dar esos cálculos.
Para sacar el módulo de elasticidad es tensión sobre deformación. Tensión 7770 sobre la deformación, que fue .2103, y nos da 194.455.53. Por último, para sacar la elongación es la deformación por 100, que nos da un 21%. Utilizando las mismas fórmulas haremos lo mismo con el acero. Sacaremos el área, deformación, resistencia de fluencia, resistencia de tensión, módulo de elasticidad y elongación. Y esos son los porcentajes de error que tenemos. La resistencia del acero y el aluminio que obtuvimos varían demasiado porque el acero es un material que contiene aluminio, mientras que el aluminio es un material que es por sí solo. Es más dúctil el acero y varía por una cantidad aproximadamente de 40.000 PSI. La resistencia de un material, la tensión de un material es demasiado importante, debido a que la resistencia de un material es la propiedad que tienen las fuerzas para resistir la acción de otras. Los materiales para resistir la acción de las fuerzas. Tenemos que saber la resistencia de los materiales para saber con qué fuerza vamos a utilizar nuestras máquinas para así separarlos o poder romperlos y no usar una fuerza demasiado grande o demasiado chica para no gastar recursos. Listo. Bueno, al terminar esta práctica de laboratorio pude darme cuenta de cómo se utiliza una máquina universal, y haciendo el ensayo normalizado de tensión nos dimos cuenta que el aluminio es mucho más dúctil que el acero. Entonces, para cualquier trabajo, como dijo mi compañero Julio, dependiendo de qué trabajo, ya que el acero puede ser más fuerte, pero el aluminio se utiliza como para latas, que necesita flexibilidad y es más fácil de trabajar. Bueno, con esta práctica me di cuenta que nuestro margen de error fue mayor en el acero que en el aluminio, y esto puede ser porque generalmente se necesitan repetir un experimento como 30 veces para tener un valor concreto, y en este caso pues solo hicimos esto una vez, entonces el valor que tuvimos fue muy alejado al de la ASTM, y esto puede ser como por errores de la máquina o medimos mal o así, y me parece muy interesante. Mi conclusión personal es que aprendimos a utilizar la máquina universal y nos dimos cuenta que el acero, como es un material más pesado y más resistente, es más difícil de separar. Al momento de separarse con las máquinas se veía su cuello, el cuello que formaba cada uno. El del aluminio fue mucho más fácil y hacía un poco menos ruido. También nos dimos cuenta que el aluminio era un material más dúctil que el acero, y es lo que recuerdo. Para concluir, yo puedo decir que el objetivo se pudo completar, que fue aprender cómo usar la máquina universal, cómo preparar la muestra para ponerla dentro de la máquina, y más que nada se pudo observar que el aluminio es más dúctil que el acero. En pocas palabras, el aluminio necesitó más fuerza y necesitó más tiempo para poderse romper que el acero. El acero, como no era flexible, rápidamente con la fuerza que se necesitó se tronó. Entonces se pudo concluir que el acero es fuerte pero no es flexible, entonces básicamente no es tan fácil de usarlo para otras cosas. El aluminio es más fácil de encontrar en muchas partes y es más barato, entonces yo creo que si en algún momento necesitábamos usar algo que resistiera flexibilidad, usaríamos el aluminio. Gracias.